Mejoramiento genético, aspectos a tener en cuenta. Seleccione reproductores. Por criterios tangibles de selección, recuerde que el toro será el responsable del 90.5% del componente genético del hato. Por esta causa es extremadamente importante la mejor selección del mejor reproductor para sus vacas. El progreso genético de su hato se basa en aparear vacas más destacadas de su hato, con reproductores que las complementen de acuerdo a los objetivos genéticos que desea alcanzar. Es importante llevar registros de reproducción y producción, de esta forma podrá evaluar sus avances y si está bien direccionado su mejoramiento, o tomar acciones correctivas de ser necesario. Recuerde, lo que no se mide, no se puede corregir. Utilice inseminación artificial, seleccione toros con pruebas de progenie. Una vez retirada la pajilla del tanque con nitrógeno, en agua a 35 grados centígrados descongele por 45 segundos. Siempre mantenga limpios y secos todas las herramientas y accesorios de inseminación artificial. Realice la inseminación de 8 a 12 horas, posterior a observar por primera vez el celo estable. Recuerde que el punto correcto es cuando la vaca se queda quieta, al ser montada por el toro calentador o por alguna de sus compañeras de hato. Use ayudas en su programa de detección de celos, ya que el 70% de las montas ocurren en horas de la noche, cuando seguramente nadie las estará observando. Si ya realizó una importante inversión en el programa de mejoramiento genético, implementos, capacitaciones y semen para lograr tener el éxito final, las terneras deben recibir un cuidado especial para que puedan expresar su potencial genético. Es aconsejable programar las novillas cuando alcancen el 75% del peso promedio de las vacas adultas de su hato ganadero. Si sus vacas adultas pesan 450 kilos, programe sus novillas cuando tengan un peso superior a los 337.5 kilos. Novillas adecuadamente desarrolladas alcanzan producciones altas y tienen intervalos entre partos más cortos y destetan terneros más pesados.